Policías graban a niña deambulando sola en la madrugada. Cuando vieron su rostro, descubren algo alarmante. Juana era una joven a la que la vida no le había presentado las mejores oportunidades. Recordaba que en algún momento de su niñez había deseado ser actriz, pero todos esos sueños infantiles habían quedado enterrados pronto. Se había vuelto adicta desde pequeña para escapar del hambre y también porque era lo único que conocía. En su inocencia incluso creía que esa era la única forma de acercarse a sus padres, quienes, adictos también, era el único ejemplo que le daban. No había sido su culpa. Su adicción había sido creada desde la infancia por el descuido y la irresponsabilidad de sus padres. Pero Juana sufrió por la dependencia toda su vida, y las drogas finalmente terminarían por arrebatárselo todo. A sus 17 años, sin estar preparada en lo absoluto, Juana tuvo una niña, y en ese momento sintió que llegaba un nuevo impulso para estar sobria definitivamente. Y es que, aunque nunca se le había ocurrido que sería madre tan joven, sentía que la vida le estaba dando una nueva oportunidad para ser diferente a lo que sus padres le habían enseñado. Juana tenía esperanzas. Ella, en el fondo de su corazón, lo deseaba. Quería tener una vida normal con su pequeña Lucy, verla crecer y trabajar duro para darle todo lo que necesitaba. Soñaba ver su rostro de satisfacción en cada cumpleaños, educarla para que fuera una grandiosa mujer, para que hiciera todo lo que ella no había podido, que estudiara, que se enamorara de verdad, que tuviera los medios para hacer lo que su corazón deseara. Juana realmente quería todo eso, pero el ambiente en el que se desenvolvía no la ayudaba. Juana nunca había luchado tanto por estar sobria, pero siempre recaía. Había conseguido un trabajo decente y eso le había permitido dejar de vivir en el sótano de su madre, que ni le prestaba atención, para conseguir un pequeño apartamento que fuera solo para las dos. Pero estar sola tampoco le ayudaba y las recaídas eran cada vez más difíciles. Mientras duraba en el fondo del abismo, Lucy, que apenas tenía 1 año, sufría las consecuencias del descuido, pues su madre se olvidaba de alimentarla y cuidarla. Después, cuando volvió en sí, le daba de comer hasta reventar e intentaba subsanar todo el descuido de los días anteriores, y por eso la vida de la niña era un saltarín emocional en el que pasaba de la más profunda tristeza a la euforia para repetir el ciclo con cada una de las recaídas de su madre. Poco a poco, Juana se iba quedando sin fuerzas para luchar. Cada vez le costaba más salir de las profundidades de su adicción y un día no salió más. Había tenido una sobredosis junto al día siguiente del cumpleaños de su hija y ni siquiera alcanzó a dejar nada seguro para ella. Lucy se había quedado sola, pero a su edad no entendía por qué su mamá no se despertaba y tampoco entendía el hambre cada vez más grande que sentía a medida que pasaban las horas. Por eso, como todo era tan inexplicable, solo supo entrar en un extraño estado en el que no parecía ser ella misma. Lloraba todo el tiempo sin que pudiera evitarlo, pero sin sentir nada realmente. Parecía como si estuviera en piloto automático. Pasaba todo el día en la casa y salía por las noches a deambular por las calles y se quedaba hasta la madrugada. Nadie la veía y si lo hacían, pasaban de largo. Muchos creyeron incluso que se trataba de un fantasma, porque era muy improbable que una niña de su edad y con un aspecto tan lamentable realmente estuviera a tan altas horas de la noche en la calle y sola. Además, la niña no hacía ninguna expresión, lo que resultaba incluso más tenebroso. Solo hasta la 3ª noche pasó por el vecindario una patrulla. De lejos pensaron que era algún perro, pero quedaron asombrados cuando se dieron cuenta de que se trataba de una niña. Estuvieron observándola por un rato, esperando a que algún adulto saliera a recogerla o que alguno de los otros transeúntes la reconociera. A esa hora no pasaba mucha gente, pero nadie le prestaba atención, como si realmente no estuviese allí. De hecho, era una escena tan inusual que hasta se tomaron el tiempo de grabarla durante unos minutos antes de decidirse a saber qué era lo que realmente estaba pasando.
Juana siempre había sido tan reservada y aquella zona era tan concurrida que en realidad nadie sabía si vivía sola con su hija o había alguien más, si trabajaba o de dónde había llegado, y tampoco les interesaba. Y a Juana tampoco le había interesado nadie en su vecindario, ni se había fijado en ellos. Por eso, cuando dejaron de verla, ni siquiera se dieron cuenta, y mucho menos se les ocurrió pensar en su hija. Pero para los policías no podía pasar desapercibida una niña deambulando sola en la madrugada, y mucho menos una tan pequeña y sin ninguna supervisión adulta. Pero fue cuando se acercaron a ella que se dieron cuenta de algo realmente alarmante. La carita de la niña estaba completamente sucia y llena de lágrimas. Algo malo le había pasado y se asustaron de pensar que la pequeña hubiese estado mucho tiempo en ese estado sin recibir ningún tipo de ayuda. Así que le preguntaron a Lucy dónde vivía y se fueron con ella hasta la casa. Una vez allí nadie les abrió, pero la puerta no estaba con seguro y quizá por eso la niña había estado entrando y saliendo sin problema. Pero una vez cruzaron el umbral de la puerta, se dieron cuenta de que algo estaba realmente mal, pues no soportaron el mal olor. No tardaron en encontrar el cadáver de Juana en su cama, donde seguramente había estado por unos 3 días como mínimo. Desde entonces, la niña había estado en la casa sin alertar a nadie porque seguramente no entendía lo que estaba pasando o simplemente estaba en shock. Nadie había acudido en su ayuda y había estado pasando 3 días en aquella casa sin comer, junto a su madre muerta y expuesta a un gran trauma, y los policías no querían ni imaginarse lo que la pequeña podía estar sintiendo. De hecho, Lucy realmente necesitó ayuda después de aquellos hechos. Tenía 4 años, pero no decía ni una palabra, y nada parecía sacarla de su ensimismamiento. Por eso, la niña tuvo que estar hasta los 10 años acompañada de un terapeuta infantil y bajo observación especial, hasta que finalmente volvió a sentirse ella misma. Había aprendido a lidiar con el pasado y a no permitir que incidiera en su futuro. Y los policías que la habían encontrado habían quedado tan impactados ante la situación de Lucy que en todo ese tiempo no la habían abandonado y continuaban pendientes de ella. En realidad, gracias a ellos fue que la Lucy de 10 años se sintió acompañada, porque de hecho no tenía a nadie más en el mundo. Ellos lo sabían y por eso se encargaron de asegurarle una buena educación y la posibilidad de enfocarse en lo que a ella más le interesara en el futuro, y aunque permaneció hasta los 18 años en hogares de paso, siempre tuvo todo lo que necesitó. Así, cuando finalmente fue mayor de edad y todavía contando con el apoyo de sus protectores, Lucy se dedicó a lo que siempre había querido: la pastelería. Entonces, abrió su propio local y le puso tanto empeño y esfuerzo, trabajando día y noche, que pronto se convirtió en uno de los sitios más buscados de su ciudad. Ahora Lucy tenía los medios para sostenerse por sí misma y se convirtió en una mujer independiente y fuerte que había logrado superar una infancia traumática y que ahora, además, buscaba apoyar en la medida de lo posible a las víctimas del consumo de droga como lo había sido ella. Su experiencia se convirtió en un gran ejemplo de superación para muchos otros menores que habían perdido a sus padres de formas similares, pues había sido tan difícil para ella que solo buscaba aliviar ahora a los demás. Y los policías, que eran casi sus padres, siempre estuvieron muy orgullosos de Lucy. A pesar de que Juana no vivió lo suficiente para ver en lo que se había convertido su hija, con seguridad estaría orgullosa de ella. Para Juana las oportunidades habían llegado cuando ya no había nada por hacer, pero para Lucy había un luminoso camino esperándola. Ella logró ser todo lo que su madre había deseado, y aunque no había podido dárselo y la vida se la había arrebatado demasiado pronto, siempre supo que lo había intentado, que las circunstancias habían superado sus fuerzas, pero que siempre la había querido, y por eso siempre le estuvo agradecida y jamás dejó de desear que estuviese donde estuviese, Juana pudiera sonreír al ver a su hija. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.